Yo voy a hacer corto. Se nos está deshaciendo el... Hago notar que la penúltima diapositiva era la del transistor, era como la diapositiva de los metros lineales de Silex, pero en transistores, ¿ya? Yo lo mío va a ser muy corto porque yo quiero ir a tomarme el café. ¿Ya? Pero va a ser fundamental porque yo lo sospechaba, entonces van a ver lo que voy a hablar, ¿ya? Pero necesito que el señor del control cibernético de las... No, pero ese no... Ahí está. Ya, ese soy yo. Muchas gracias por venir a todos. Ya. Pero aquí les quiero decir que aquí se ha hablado mucho de epigenesis. Aquí voy a hablar de la epigenesis moderna, de la del DNA, que es fundamental porque por mucho tiempo se sospechó que habían efectos genéticos que no eran de cambios del DNA propiamente tal, en secuencias del DNA. Y vamos a ver, y esto se sabe desde un señor que se llamaba Waddington, ¿eh? desde experimentos clásicos de los 50, pero este año se acaba de publicar lo que yo creo es la prueba definitiva hecha por un grupo chino, y tengo que pasarla esto para que sepan de qué se va a hablar, y yo creo que esto va a servir para encauzar la idea en la tarde, ¿ya? Y la idea es la siguiente: este grupo chino, por muchos autores que publicaron en Cell hace 2 meses atrás, encontraron, aquí está mi resumen ejecutivo, ¿ya? El resumen ejecutivo de la revista. Miren lo que dice: multigenerational cold stress induce cambio heredable en el promotor tratado, o sea, ¿ya? Pero que son por hipometilación, no por mutaciones ni cambios en el DNA, lo que permite al arroz de adquirir una tolerancia al frío y por lo tanto una adaptación a lugares bien al norte, ¿ya? O sea, yo les voy a decir, esto es crucial, y los datos experimentales están... Usted toma un arroz que no soporta el frío, ¿ya? Toma y lo empieza a criar en el frío como 5 generaciones. No es una crianza cualquiera, tiene que ser con amor la crianza, no es así, tirarlo así nomás, ¿ya? Pero sobre todo las plántulas de arroz tienen que ser sometidas al frío, ¿ya? Y esas plántulas de arroz que usted las crió con amor en el frío, soportan el frío. Y empiezan a funcionar como un arroz frío resistente que produce arroz que uno puede comer. ¿Me explico? Entonces, con ese procedimiento pedagógico, en cierta manera, yo creé un arroz resistente al frío. Eso se conocía y habían varias interpretaciones de qué es lo que pasaba. Entonces, bueno, ese procedimiento pedagógico me produce algunas plantas que soportan el frío, y después tomo las plantas que enseñadas, por así decirlo, educadas, y las hago crecer varias generaciones a temperaturas tropicales. Esas no han visto nada de frío nunca. Y después tomo una de esas plantas que ha tenido esa historia, ese linaje, y a esa planta yo le hago la pregunta: plantita, ¿soportas o no soportas el frío? Esa es la que yo quiero saber. Y tomo la plantita y la hago crecer en el frío y, ¡oh, sorpresa!, es frío resistente. Por lo tanto, soporta el frío. Entonces quiere decir que de alguna manera yo pasé de un linaje que no soportaba el frío a un linaje que soporta el frío. La explicación genética clásica dijo: es que bueno, tú en tu enseñanza ahí produjiste una mutación del DNA y todo eso. Es cierto, eso es eso. Lo que hizo este grupo chino, y que les debe haber costado millones de dólares porque lo publicaron en Cell, y las páginas de los métodos son notables, porque estos secuenciaron todo. O sea, plantitas de arroz que se les cruzaba, lo secuenciaban y les sabían también en lo que se llama el epigenoma, o sea, las señales de metilación del DNA, y estos descubrieron que no hay un cambio en el DNA. Esta planta que soporta el frío y la planta que no soportaba el frío tienen la misma secuencia de DNA, la misma.
Pero para los que quieren saber, el genoma del arroz son 410 millones de pares de base. ¿Ya? Nosotros somos 3.200 pares de base, ¿ya? 3.200 millones. El arroz son 410 millones. Estas dos plantas tienen la misma secuencia. No hubo la adquisición de una mutación por los mecanismos clásicos de selección, mutación y selección, sino que lo que hubo es que en un pedacito de 37 bases hay una hipometilación, o sea, los grupos metilos que tienen todos los organismos. Ustedes están llenos de grupos metilos en su DNA. Hay menos grupos metilos en un grupo muy específico. Y que eso primero se transfiere transgeneracionalmente, y funcionalmente, desde el punto de vista del científico que no secuencia, se ve como un gen, que apareció un alelo que le da resistencia al frío, pero no es lo que pasó. Hay una hipometilación que es transgeneracional, que hubo un procedimiento como educativo de la planta, porque se transformó el metabolismo de la planta, pero aquí viene la observación crucial, y que aquí yo sé que hay alguien en la sala que lo va a apreciar mucho esto, es que la respuesta de la planta es anticipatoria. En el siguiente sentido, y esto es fundamental en toda la historia, es que el frío no es que induzca un cóctel de transformaciones de los grupos de metilación en el DNA. No es que se haya una onda de metilación que cambie así miles de lugares y que hay metila como al azar por si ayuda, ¿ya? Sino que la metilación es específica a un lugar que de alguna parte misteriosa la planta sabe, no me pregunten qué significa eso ni cómo se sabe, digamos, cómo la planta sabe, o sea, se sabe que esconde mucha ignorancia, la planta sabe que hay que hipometilar ese grupo de 37 bases para tener la tolerancia al frío. ¿Cómo es que ella supo que había que hacer eso? Y aquí entra a un gran problema que son los seres vivos vistos como sistema anticipatorio, y le hago una primicia. En esta sala está el profesor Enrique Soto Astorga, que está haciendo el scouting necesario para hacer en 2 años más la segunda conferencia sobre sistemas anticipatorios que ojalá se haga en Puerto Montt, en Puerto Vara, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, esto es notable, y aquí no hubo un cambio de dieta del arroz, pero sí hubo un cambio climático, por así decirlo. Entonces, aquí el cambio climático induce un efecto epigenético. Y lo que pasa, ahora saltándome a lo que decía el profesor Parra, si yo soy un ser humano hace 3 millones de años atrás y me pasan el chopper del profesor Parra, ¿ya? Que es como un cuchillo suizo más eficiente, eso induce un cambio de dieta. Al yo tener más cuchillos, mejores cuchillos, puedo tener otras dietas, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, como más proteína, y al comer más proteína se produce un cambio metabólico, y ese cambio metabólico se puede transformar en un cambio epigenético de esta manera, ¿me explico? Y, ¿entendieron el mecanismo y la idea? O sea, este es un paper fundamental, ¿eh? Absolutamente fundamental. Y léanlo, a los que les gusta el tópico, léanlo. Lo más relevante del paper es la sección de métodos. Si esto ya se conocía, les voy a decir, esto ya se conocía. Pero ellos, para probar que esto es lo que pasaba y que no se le había metido una mutación de contrabando en un genoma de 410 millones, podría haber venido un alelo maldito que vino una planta de arroz resistente al frío que en la noche se metió en el vivero para ir a polinizar otras plantas de arroz. Podría pasar eso, ¿no? O sea, para demostrar eso, secuenciaron todo muchas veces y hicieron un método estadístico también, porque ¿por qué digo que esta respuesta anticipatoria? Porque alguien podría decir, no, es que lo que pasa, todos los hijos de la planta, cada uno lo hipometilan en un grupo chiquitito. Yo hipometilo aquí en el DNA, al otro aquí en el DNA, al otro aquí en el DNA, hay como
trayectoria al azar de hipometilaciones, pero ellos dicen es imposible. En un genoma de 410 millones de pares de base, eso generaría tantas combinaciones posibles que necesitaría el tamaño de la galaxia de granos de arroz para poder explorar como al azar el espacio de hipometilaciones. Aquí la hipometilación fue dirigida a un lugar específico que era gatillado por un cambio climático. Entonces, esto es fundamental. Y yo creo, cuando me convocó a mí el profesor Parra, me convocó a mí a hacer esto, que algo así es lo que hay que empezar a investigar en los seres humanos y a ver si los cambios de dieta se transforman en esto y que los seres humanos, y ahí venimos al... Justamente los seres humanos somos esto, somos máquinas, somos sistemas autopoyéticos, pero estamos en el loop percepción, acción todo el tiempo. Esto es lo fundamental. No es que seamos seres autopoyéticos, eso es importante, pero es que nosotros nunca podemos salir, y eso también lo dijo Jorge Povose, nunca podemos salir de acción, percepción, y los objetos que pululan nuestro mundo son efectos colaterales de esta acción-percepción. Y el objeto es un gato, es un objeto, F igual a MA es otro gato, o la puntualidad es otro gato, es otro objeto. ¿Ya? Entonces, y cada uno de esos objetos, es una estabilización de un modo de vida y por lo tanto de un modo del metabolismo. Y ese modo del metabolismo implica como un estado epigenético de la epigenética que acabo de hablar, que tiene esta propiedad misteriosísima de ser anticipatoria. Y yo creo que eso es lo único y lo otro, que eso está en el contexto, porque no quiero hacer un curso de biología del conocer, y eso está en el contexto de este fenómeno, que está según Maturana la idea fundamental, la idea de acoplamiento estructural, que los seres vivos en su interacción con el medio, inicialmente la relación es difusa, pero si se mantiene, el ser vivo cambia y cambia el medio, cambia el mundo. Y ese cambio implica un cambio en el metabolismo. También lo dijo Jorge Povose eso. Entonces, a lo que nos convoca esta hipótesis del tecnoma, ¿cómo se va a probar eso? Ya eso es discutir después del café y el resto del día, es cómo es posible que un cambio en el modo de vida, en la dieta, tenga efectos transgeneracionales potentísimos y que nosotros tenemos la gracia, eso es la gracia de los seres humanos, es que si un ser humano aprende a hacer algo y se lo muestra a alguien, ese alguien ya tiene eso, ya sabe cómo hacer eso, y de ahí puede avanzar más rápido. Y entonces hay como una explosión de metros lineales de sílex, por así decirlo, o lo que se llama la ley de Moore. O sea, nosotros ponemos ahora millones, inicialmente en un circuito integrado se podían poner 3 o 4 transistores, y ahora ponemos cientos de billones norteamericanos, billones de transistores. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué? Porque alguien me dio el secreto de cómo hacerlo. Eso entra en lo que él llama clausura operacional basada en la cultura, que de alguna manera me resuelve el problema que yo no necesito inventar. Yo necesito cada generación inventar todo. ¿Ya? Y eso permite hacer una tecnología cada vez más eficiente que de alguna manera puede encontrar más caminos de impacto en el metabolismo. Y yo creo que eso es lo que quiero decir ahora. ¿Sí? Para cruzar, naturalmente, pero una prueba, digamos, de que la máquina funciona muy bien, es que no hemos tenido retrocesos tecnológicos nunca. Hay una flecha del tiempo. El sistema sigue una ley básica de la física. Aquí hay una disipación de energía, termodinámica, en biología. Y eso también lo vemos acá. Sí. Y lo otro, al que le quiere interesar, esta idea han estado presentes, perdona Jorge Pozzi, no puse Cuvier, eso lo voy a también cambiar un poco. ¿Ya? Pero esta idea viene en el siglo XX, von Wexkull dijo esta idea que los seres vivos crean su mundo, lo dijo von Wexkull, Gibson con el concepto de affordance, lo dijo Maturana y Varela con el concepto, Maturana de complemento estructural y Varela con la palabra en acción.
Lo dijo este señor que es Robert Rosen con los sistemas anticipatorios y lo dijo ahora alguien que se llama Carl Friston que dice Free Energy Principle, que es muy interesante y muy oscuro. Y todo esto habla de la cognición biológica. Y lo que nosotros estamos hablando acá es que la cognición biológica no es solo un problema computín, sino que tiene un efecto metabólico transgeneracional que cambia el comportamiento. Y cambia el comportamiento porque somos plásticos y ese cambio de comportamiento tiene que manifestarse en un cambio del metabolismo, que tenga un efecto transgeneracional y cuyos efectos transgeneracionales no son solo genéticos clásicos, sino que son factores epigenéticos. Dicho esto, con esto termino, entonces vamos a tomarnos un excelente café y digo que la primera cosa de la tarde, y ahí vamos a comenzar la discusión, va a ser acá, el profesor Frías, que escribió un libro que se llama Epigenética Humana, así que sabe lo que habla, va a hacer una cortita introducción de mecanismos epigenéticos y se va a hacer la pregunta, ¿cómo se puede probar esta hipótesis del tecnoma? Porque yo la voy a refrasear, si me permite usted, profesor Parra, ya, por favor, ¿no es cierto? Y Jorge Pogossi. El profesor Parra, que viene de Atapuerca, tiene otra tradición, entonces hablan de otra tradición, yo no sé nada de hueso, ¿ya? Pero lo que él nos convoca es a probar cómo la tecnología humana, medida en metros lineales de sílex, por así decirlo, afecta el devenir histórico a través de mecanismos, o sea, el devenir histórico del linaje humano, sin afectar inicialmente el DNA. Puede ser que después lo afecte, pero afectando el DNA a través de mecanismos epigenéticos que no son el único. El que yo acabo de mencionar, el que hicieron los chinos, no es el único mecanismo epigenético, y ahí el profesor Frías nos va a iluminar de 10 minutos, ¿no es cierto?, ¿ya?, de otros mecanismos epigenéticos y ver cómo se puede hacer esto, porque lo que nos convoca el profesor Parra es una aventura técnicamente muy difícil. ¿Cómo probar esto en fósiles humanos, que no son granos de arroz, que se pueden cultivar en un vivero, ¿no es cierto? Eso es lo que les quiero decir hasta ahora y vamos entonces a tomar café, ¿les parece?